Pues muchísimas gracias. Es para mí un gran placer estar parte de esta red que gracias a Germán y a Rodrigo conocí y me parece maravillosa. Estoy muy contenta. Les voy a platicar brevemente de pues lo que es mi pasión. O sea, 35 años de dedicarlo a la joyería. Parece algo muy fútil, ¿no? La joyería uno dice, bueno, y no, es un mundo muy interesante y enorme, enorme. Tenemos 5.000 años de historia de joyería hecha de un cierto tipo, pero desde los primeros hombres que se descubrieron en las cuevas de África de hace 80.000 años, ya tenían collares de conchitas o de cosas, de algo, ¿no? Entonces, realmente, la pregunta de que si el lujo o la joyería es algo fútil, pues para mí es claro que no lo es. Es como parte de nuestra identidad, es parte de nuestra sociedad, de nuestro ser, como el arte, como muchas otras cosas, ¿no? Pero la joyería, que es lo que a mí me interesa, porque yo nací en México y me quise ir a estudiar a Italia, pero no estaba casada con la joyería, no me interesaba tanto la joyería en realidad, a mí me interesaba el diseño. Pero la joyería allá sí se podía estudiar, en diseño industrial aquí hay muy buenas escuelas, ¿no? Entonces era como un buen pretexto para tener una buena razón de más para irme. Trabajé muy duro para irme y al final lo logré y llegué a Milán hace 35 años y me enamoré bueno, de Italia, del norte de Italia, de Milán, del Italian lifestyle, que sigo tratando de entender, ¿no? Que es también es muy vasto, muy interesante. Entonces, después de estudiar ahí diseño de joyas, en un curso de 4 años dedicado solo a diseño de joyas, que es algo también no muy común en el mundo, en 92, más o menos 93, empecé a trabajar con el Consejo Mundial del Oro y tuve la oportunidad, ahora sí, lo siguiente, gracias, tuve la oportunidad de trabajar durante más o menos 12, 15 años con este consejo, el World Gold Council, en donde hice trendbooks, ¿no? O sea, el task principal era vamos a hacer un trendbook en los países de mercados emergentes. En esa época, Italia era el centro de este World Gold Council y los mercados emergentes eran India, no, todavía no, gracias. India todavía no era China, era India, países árabes, Turquía. Y luego traje también el proyecto a México. Eh, hacer un trendbook como nosotros lo entendimos y como lo quisimos llevar hacia todos estos lugares, era de hacer conciencia, de hacer innovación, pero tomando en cuenta los propios cánones, la propia historia, la propia identidad, ¿no? El propio estilo. Pero ya había muchas investigaciones de mercadotecnia que indicaban que la gente joven empezaba a favorecer o a querer comprar joyería y en muchos lugares de 22 quilates, de 21 quilates, o sea, joyería importante, pero que eran copias de Bulgari o de Versace o hasta bisutería, ¿no? Porque tenían las dosis de Chanel o cosas así, sobre todo en los jóvenes en los países árabes, las jóvenes. Entonces era claro ya desde en esa época que las empresas tenían que empezar a renovarse. Y empecé a hablar de innovación, de lo que es hoy en día un design thinking o un brand orientation, cosas que en mi sector no existían, ¿okay? Existía solo De Beers con Diamond is Forever y porque De Beers ponía mucho dinero en hacer esa campaña pero no existía realmente conciencia ni ganas de invertir para saber cómo innovar, cómo posicionarse, cómo satisfacer las expectativas de la clientela. Entonces, el Trendbook era un medio
prácticamente yo llegué a estos lugares a estudiar el entorno, por qué la gente compraba, qué compraba, en qué ocasiones, el consumer behavior y la cultura, obviamente, ¿no? Porque la joyería está muy ligada a la propia cultura. Y ahí fue donde me enamoré de la joyería. Ahí fue donde me di cuenta de la gran importancia que tiene la joyería. Y India, países árabes, Turquía y luego más adelante también China, en menor medida, pero también Latinoamérica y también, por ende, Estados Unidos, que es una mezcla de todo, y obviamente Europa, tienen una relación muy íntima con la joyería y en ese caso era sobre todo joyería de oro, pero obviamente oro, diamantes, etcétera, y esas piedras preciosas. Entonces, ahora sí la siguiente, por favor. Durante muchos años, no solo hice estas investigaciones, trabajé con diseñadores locales, con el esquema Train the Trainers, para que también los diseñadores locales después pudieran esta metodología del diseño industrial, llevarla hacia más diseñadores, hacia más estudiantes, dando workshops, talleres, conferencias para mi primera conferencia fue a los 26 años para 300 industriales turcos en Estambul, ¿no? Y así me la pasé, pues hasta ahora sigo haciéndolo. En el Jewelry Technology Forum en Vicenza he dado como 10 veces también la conferencia. Siempre me aboco a cuestiones de diseño, de marketing, pero vistos desde el desarrollo de producto. Entonces, hay una industria muy importante. Uno piensa que la joyería es solamente artesanal o hecho a mano. Tiene un gran, digamos, una gran muy importante. Entonces, gracias. Mi formación empieza desde el dibujo a mano. Antes no había CAD, no había todo este mundo digital de ahora. Y ahora, últimamente, y a raíz también de la pandemia, he empezado otra vez a volver a esas raíces y he descubierto que hay muchísima necesidad también de aprender a dibujar a mano. Entonces, también me he puesto a dar cursos en este sentido, ¿no? Entonces, les voy a dar solo algunos ejemplos, no me voy a meter en cuestiones muy técnicas. Esto, por ejemplo, fueron una serie de proyectos que durante 10 años hicimos en Bahrein, Dubái, Kuwait, y a través de empresas italianas para el mundo del Nordáfrica, por ejemplo, o del Medio Oriente, y se ve que se usa mucho el oro 21 quilates. Luego, en la siguiente, por favor, tenemos ejemplos de joyería de statement y ya de esa joyería statement se saca la joyería más comercial y he hecho proyectos con mi despacho también de otros extremos, ¿no? O sea, lo que vieron antes son empresas que venden sets de joyería de hasta 1 kilo de oro en 21 quilates, ¿ok? Y esto es joyería de plata para jóvenes alemanes o suizos o en el ambiente que se habla alemán, que tiene que costar 100, $150, ¿no? Entonces, la siguiente, el proyecto de diseño de joyería y dónde se posiciona la joyería es fascinante. Aquí pues no voy a dar toda la explicación, pero es cómo se va moviendo el producto, un mapping de material precioso, material artificial, si está hecho con tecnologías más innovadoras y digitales o con tecnologías totalmente analógicas. Y dentro de eso hay un escenario impresionante de cantidad de pues marcas y no marcas, ¿no? O sea, muchísimos talleres, pequeñas marcas, pequeños artistas y todo. Es un escenario muy, muy, muy rico. Entonces, he tenido la posibilidad y la gran fortuna de conocer mercados más o menos, pues en el mundo que importa para la joyería, pues, ¿no? Que es
Asia, América, el continente y Europa. África está como empezando. Y lo difícil en el proyecto de joyería es emerger. Antigua y tan importante en la vida cotidiana. Si yo tengo un anillo de compromiso, el anillo de compromiso debe tener la forma de anillo de compromiso. Es una forma que todos entendemos en un solitario y no voy a dar a vender un anillo de compromiso que no tenga esa configuración. Pero ¿cómo innovamos? Porque no podemos seguir vendiendo siempre los mismos anillos de compromiso, ¿no? Eso es uno de las challenges, ¿no? de los retos más importantes, cómo innovar una tradición. Y otro reto muy importante hoy en día también por la comunicación es cómo llamar la atención, porque todo el mundo está invadido, y seguramente nos hablará de eso más adelante, invadido por imágenes, por noticias, por una impresionante cantidad de información cotidiana que tenemos siempre a nuestras manos. Entonces resulta que ahora las joyas no deben de ser nada más las más bonitas, las más correctas, las mejor hechas, las que tienen mejor materiales, con el mejor precio, etcétera, pero además tienen que ser fotogénicas. Y tienen que contar algo, una historia. Tienen que llamar la atención desde el momento en que yo en medio segundo veo esto y entonces ya voy a ver, ¿no? Entonces las empresas están haciendo mucho trabajo. Luego, si quieren, les puedo pasar unos cuantos videos de YouTube de empresas que hacen, sí, está bien, que hacen unos videos también muy interesantes para eso mismo, ¿no? Para hacer una comunicación que llame la atención. Entonces vamos a seguirnos un poco más adelante, un poco más. Aquí, por ejemplo, es muy interesante también la combinación de culturas, que ya cada vez más también por la globalización se ve a todos niveles, en la moda, en la joyería, en alta joyería, y para mí este dije, es un huevo de Fabergé, es emblemático, porque es una tradición de Pascua, es cristiana como tradición, tiene un trabajo de tradición rusa, pero en realidad fue francesa y en realidad vino de otros lados, ¿no? El esmalte chino y demás, y tiene un mecanismo que es muy mecánico, tiene muchísima innovación en cuanto a la producción, pero está hecho para un mercado chino, porque es del horóscopo del año del ratón, ¿ok? Entonces es una mezcla, es como un conjunto muy interesante, exacto. Entonces, vamos a seguirnos un poquito más adelante, nada más para muy rápidamente, un poquito, una menos, por favor. También hacer conciencia de que hay muchísimos escenarios de joyería y muchísimos nuevos nichos también. No, yo siempre digo, no hay joyería que sea bonita o fea. Le tiene que gustar a alguien y alguien tiene que estar feliz y contento de usarla, ¿no? Entonces, en ese momento el proyecto de joyería se vuelve un proyecto correcto. Entonces aquí tenemos el mundo del rap, tenemos el mundo, la siguiente por favor, el mundo también de los matrimonios, o sea, las tradiciones que cambian. Antes se hablaba de matrimonio solo en un término, hoy en día se habla de matrimonio en muchísimos términos, segundos, terceros, sin casarse, con casarse, y no siempre se va a llevar un símbolo tradicional. Y eso tienen también que hacer conciencia en la industria joyera, ¿no? Que las tradiciones mismas también cambian. Y, o también cómo se ve en diferentes lugares los mismos eventos, la maternidad, por ejemplo. En la maternidad en la India tiene otro tipo de joyería, pero es importante y se celebra, igual que se celebra aquí o en Occidente. Entonces resulta que la joyería nos acompaña a través de nuestros eventos más importantes en la vida, o sea, el nacimiento, el paso de vida adolescente a adulta,
con diferentes rituales en cada sociedad o en cada religión, ¿no? Tienen diferentes símbolos, diferentes rituales, pero son siempre el nacimiento, el pasar a la madurez, el matrimonio, los hijos, tener hijos, y luego la muerte. Son los momentos importantes en donde siempre hay una joya que nos acompaña. Y luego, más ya también hoy en día la tercera edad, que es una Silver Economy también muy activa, y la innovación que a través de esta imagen y la siguiente también, la siguiente son ejemplos de cómo a través de las tecnologías digitales se puede innovar. Una más, por favor. Esta son tecnologías aditivas. Esta es todo a través del corte láser. Y la siguiente también es a través también de impresión ultravioleta. Son fotografías puestas en resinas. Y la siguiente es una mezcla entre técnicas tradicionales y técnicas de 3D printing, que puede ser también, por ejemplo, las partes azules son cerámica hecha en 3D con un lapislázuli natural, con oro y plata y al final terminados a mano. Entonces, lo que también es muy interesante es que hoy en día tenemos una gran riqueza de posibilidades para trabajar las joyas entre muy tradicionales y muy modernas. Y sí, ya nada más la última para como terminar, sí. Okay. Entonces, lo que yo hago también es hacer joyería sobre pedido para empresas que quieren producir en Italia. Yo nunca he sacado mi propia marca porque es un mundo tan vasto, tan grande, que me gusta como ejercicio de diseño, diseñar para diferentes personas, para diferentes ámbitos. Lo que me gustaría empezar a hacer también para traer a México es joyería más sobre pedido, joyería exclusiva, que se puede hacer ahí con los mejores artesanos y con los mejores productos. Bueno, gemas y obviamente el oro, pues es igual en todos lados, pero trabajado de una forma muy pues de primer orden, ¿no? Wow, pues hoy sabemos un poco más de joyería.